Ahí vamos. Tercera parte, 20 de abril. Análisis jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nuestra querida UNPAS. Vamos a hacer una aproximación a nuestro sistema republicano de gobierno y cómo eso repercute en lo que a nosotros más nos interesa, que es el rol, funcionamiento y atribuciones del Poder Judicial y en última instancia de la Corte. Tienen que tener este librito a mano, así finito o largo, con los tratados, como ustedes quieran, pero tómenlos. Tómenlo. Hay tres apartados que nos interesan, ver cómo juegan, cómo se relacionan, que son los siguientes. Artículo 75, atribuciones del Congreso de la Nación. Artículo 99, atribuciones del Poder Ejecutivo. Y artículo 116, atribuciones del Poder Judicial. De ahí en adelante, en los tres casos, lo que vamos a ver es un compendio de facultades propias de cada uno de estos tres poderes y a la vez facultades que se pueden llegar a complementar y en algún caso también facultades que implican un control hacia el otro poder. No se duerman, no se duerman. Profe, ¿podría Sí. repetir los artículos? Artículos 75, 99 y 116. 75, 99 Gracias. y 116. De nada. En el artículo 1 tenemos una declaración que consiste en la forma de gobierno, triple forma de gobierno, una de las cuales nos interesa ahora, que es el sistema republicano, que implica que vamos a tener al poder como fenómeno sociológico, lo vamos a dividir en tres fragmentos, tres estamentos, tres resortes de una relación de interdependencia. Esos tres poderes conocidos, ¿sí?, tienen un rol específico cada uno que no puede ser cumplido por el otro poder, por ninguno de los otros dos poderes. Si tuviera un pizarrón, haría el típico triangulito. ¿Cuál es la función básica y primordial del poder legislativo, del Congreso de la Nación? Legislar, dictar leyes. Dictar leyes. ¿Qué más podríamos decir? Es el representante del pueblo, digamos, entre los poderes. Bien, bien, muy bien. Ya tengo dos definiciones. Representa al pueblo y dicta leyes. ¿Qué más? Vamos, los quiero atentos ahora. Y activos. ¿Qué más podemos decir del Congreso? Que debaten, profe. Bien, que debaten. Bien, Antonella. Me faltaba eso. Porque no solo dictan leyes los representantes del pueblo y de las provincias, elegidos a través de la voluntad popular, sino que lo hacen por medio de un procedimiento específico que garantiza el debate y los derechos de las minorías. Bien, poder legislativo. Poder ejecutivo.
¿Cuál sería su función básica y primordial e indelegable? Gobernar. Gobernar. Por eso lo llamamos el gobierno, ¿sí? De una manera impropia, porque la Constitución habla de gobierno para los 3 poderes, gobierno federal. Pero en el común de los significados se lo atribuimos solo al Poder Ejecutivo. Bueno, gobernar. ¿Qué quiere decir gobernar? Profe, ¿puede ser que se encargue más de la tarea administrativa? Administrativa. ¿Cómo? Ejecuta las leyes dictadas por el Poder Legislativo. Bien, ejecuta lo que dicta el Poder Ejecutivo, reglamenta, aplica, y cuando hace todo eso, gobierna. Y en una palabra, ¿qué diríamos que hace el Poder Ejecutivo, paréntesis, el presidente? ¿Qué quiere decir eso de gobernar o administrar? ¿En qué consiste? Lleva adelante a un país. Llevar adelante un país, bien, ¿qué más? Gobierna, administra, digamos, el nombre del pueblo, del soberano. Sí, pero ¿en qué consiste esa acción, esa actividad? Tener un Profe, ¿puede control de ser que sean cumplidas y observadas, Me perdí, ¿tener un control de? que las leyes sean cumplidas para la administración. Sí, tener un control y hacerlas cumplir, ejecutarlas, está bien. ¿Qué más? Realizar actos de conducta positiva para llevar adelante la finalidad de un país. Bien, o sea, realizar acciones concretas, positivas, para desarrollar la finalidad de un país. Bien. Y en una palabra, ¿qué le vamos a pedir al presidente? Que nos represente, nos representa. Presidente, presidenta, que nos represente, ¿qué más? Que gestione. Que gestione, ¿qué más? Responsabilidad ante sus actos. Que sea responsable de sus actos, bien, bien. Responsabilidad, ser responsable de los actos y dar cuenta de los actos en términos de la Corte es uno de los desprendimientos del principio republicano, ¿sí? Dar cuenta de los actos de gobierno, ser responsable. Desde, ¿se acuerdan el juicio de residencia? Cuando se iban los virreyes para acá, en la ciencia política le llamamos accountability, ¿sí? Dar cuenta de los actos de gobierno ante un superior o ante, como decía recién la compañera, el súbdito, el soberano. Bien, en una palabra, al presidente le pedimos que gobierne, que nos resuelva los problemas, que nos baje la bendita inflación, que nos consiga empleo o que genere las condiciones para que haya empleo, que no haya inseguridad en las calles, que no haya tanta desigualdad social y que reduzca los niveles de pobreza, indigencia y pueda desarrollar sustentablemente este país. No es poco, pero son las funciones básicas. Bien, para eso puede emitir reglamentos. Y hay tipos de reglamentos que ya estudiaremos. Bien, vamos al Poder Judicial. Funciones básicas, propias, indelegables. Interpretación de las leyes. Interpretar las leyes, bien. Ser custodio de la Constitución, la norma madre. Agarrarse así a las rejas e impedir que pasen, ¿viste? Ser custodio, bien, custodio de la Constitución. Bien. ¿Qué querrá decir eso? Custodiar que no sea avasallada, que no sea ultrajada.
hacer que se respete, digamos, lo que establece la norma madre, que no haya ninguna ley inferior que contradiga a la ley que está en la Constitución, hacer que todo lo que está en la dimensión normológica de la Constitución pueda ser bajado realmente como aquellas acciones positivas, como decía el compañero, todo esto que tengamos. Bien, Hay stop, que a usted le gusta hablar. Hay algo que todavía no me dijeron. Lleva adelante el control constitucional. Bien, pero eso viene más tarde. Lo primero. Estamos hablando del Poder Judicial. ¿Cuál es la primera función? Nuestros derechos constitucionales. De todo eso está bien, ahora vamos a volver, pero me falta algo para arrancar. Aplica la ley. Pero, Juzga. ¿Quién dijo eso? profe, puede ser, Juzga. Juzga, dice Rosana, juzga. Lo primero que son órganos de justicia. ¿Sí? Órganos jurisdiccionales, es decir, resuelven conflictos. Esa es la particularidad del Poder Judicial. Es el único que puede resolver conflictos. Los otros dos poderes no lo pueden hacer. Como Tribunal de Justicia, resuelven causas, conflictos, controversias, aplicando la ley, interpretándola, y a la vez cumpliendo con los extremos constitucionales, ¿sí? Y ahí sí entra todo lo que dijeron, garantizando los derechos, siendo custodio de esa Constitución, no me acuerdo qué más dijeron por ahí. Ahora, dicho esto, las funciones específicas de cada uno de los poderes, tenemos prohibiciones. Digámoslo simple. El presidente no puede dictar leyes. Estoy hablando de las reglas. Después veremos que hay excepciones. Pero la regla es, el presidente no puede dictar leyes. El Congreso no puede resolver conflictos. Vamos a ver qué pasa en Soho, por ejemplo, con esta regla. Y los jueces no pueden legislar, ni administran la cosa pública, no gestionan. Y el Congreso no puede tampoco gestionar. Dicta leyes, pero no gestiona, no administra. Entonces, tengo facultades propias que están dentro de lo que algunos doctrinarios llaman ámbito de reserva. Y luego, facultades que directamente están prohibidas. O sea, usted literalmente no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque le corresponde a otro poder. Y lo tercero que tengo que saber es que no solo se trata de facultades propias o de limitaciones, sino que hay controles cruzados. Un poder tiene facultad para controlar al otro poder. O para limitar su margen de acción, diríamos. Es fácil ver que a un juez de la Corte lo nombran los otros dos poderes. A todos los jueces, incluso a los de la Corte. ¿Sí? Necesito nominación por el Poder Ejecutivo y acuerdo del Senado. Punto. Ahí depende de los otros dos poderes. Y después te pueden hacer un juicio político. Es decir, también te pueden remover del cargo. ¿Sí? A través de un proceso judicial o en el Consejo de Magistratura, ya lo veremos. Proceso judicial no, digo legislativo, en el Congreso, para los jueces de la Corte. Luego tenemos que tanto las leyes como los decretos, o sea, los productos de los otros dos poderes, pueden ser controlados por el Poder Judicial. Y ese es el mayor instrumento que tiene un juez, que es lo que vamos a ver la clase que viene, que es el control de constitucionalidad. Y algo vamos a ver ahora. Luego, si el Poder Judicial controla estos dos poderes, en última instancia, no solo es facultad de resolver conflictos,
y de interpretar la Constitución y hacer valer sus derechos, sino también, y esto lo vamos a leer varias veces, el de resguardar el sistema republicano de gobierno. ¿Qué quiere decir con esto? Que en última instancia es el Poder Judicial y su cabeza, la Corte, la que le va a decir a los dos poderes, a los otros dos poderes, si hicieron bien su tarea o se extralimitaron. Si se metieron en la función del otro. Si se delegaron poderes que no podían delegarse. Si ejercieron atribuciones que no estaban dentro de su marco de competencia. Entonces se controlan entre todos, pero la última palabra la tiene la Corte Suprema, ¿sí? Que es el último tribunal al que uno puede acceder. Entonces, la Corte no solo es cabeza de un poder del Estado, no solo tiene funciones jurisdiccionales, no solo tiene atribución para interpretar en última instancia la Constitución y resguardar los derechos fundamentales, el principio republicano y el sistema democrático, cosas que vamos a leer muchas veces, sino que tiene una función institucional. Y esto no hay que olvidarlo. La función institucional excede lo meramente jurisdiccional, como Tribunal de Justicia, y tiene que ver con esta relación con los otros poderes del Estado, en los que se divide, ¿sí?, ese poder que delegamos en los representantes. Como función institucional, recién vimos, ¿se acuerdan?, que los fallos de la Corte tienen cierta, no me sale la palabra, como un peso institucional hacia los jueces inferiores. Lo mismo se puede decir cuando se refiere a otros poderes del Estado, ¿sí? Hay una vinculación institucional que tiene su peso, ¿sí? De hecho, no solo un juez o la Corte en última instancia puede declarar inconstitucional una ley o un decreto, o una norma dentro de la ley o dentro de un decreto, sino que a la vez puede darle indicaciones a esos poderes de lo que tienen que hacer cuando no hacen lo que les corresponde. Esas indicaciones tienen cierto valor, no son como un fallo, no tienen el valor de una resolución de justicia, sino una exhortación, es decir, como una recomendación. Te sugiero que hagas esto. Te sugiero que nombres al defensor del pueblo, que ya pasaron largos años y sigue vacante, le dice al Congreso, o que dictes una ley de tal cosa. O al presidente de la Nación, te sugiero que hagas una política pública de información sobre una campaña publicitaria sobre, no sé, educación sexual. Entonces, Profe, sí. sería como el obiter. Exactamente, es el obiter. O, digamos, están contenidas esas sugerencias habitualmente en los obiter de los fallos, ¿sí? Porque no sirven para resolver la causa, sino para decirle, desde el punto de vista institucional, o usando las palabras de Rosati que vimos la semana pasada, la función colaborativa entre los poderes. Sí, ayudémonos entre todos, entonces yo te voy a ayudar a vos a hacer tu tarea y vos ayudarme a mí a hacer la mía. Bien, entonces tenemos tres poderes con funciones propias, con funciones compartidas, con limitaciones y con controles cruzados, ¿sí? Los famosos checks and balances, ¿sí?, del derecho americano. ¿Podrías repetir, profe? Sí, frenos y contrapesos. Frenos y contrapesos, para evitar que algún poder concentre facultades en demasía. Entonces tenemos atribuciones propias, repetimos, artículo 75, artículo 99, artículo 116. Tenemos funciones que se asignan a un poder para controlar al otro o a los otros,
funciones de control, no solo para desarrollar su tarea, sino para evitar que los demás se excedan o que incumplan la Constitución. Tenemos atribuciones limitadas, o sea, una norma que va a restringir el ejercicio de determinada tarea por parte de un poder. Usted no puede hacer esto, porque le corresponde a aquel. Es decir, resolver un caso judicial, bueno, vaya a un juez, no vaya a un legislador. Dictar una norma de alcance general, vaya al Congreso, no vaya al Poder Ejecutivo. Y gobernar y administrar la cosa pública, vaya al presidente, no vaya a un juez. ¿Se entiende? Hay restricciones cruzadas. Y después, las limitaciones, o a veces hay facultades concurrentes. Es decir, yo, por ejemplo, el Congreso dicta una norma general que después se reglamenta por un decreto del Ejecutivo. Entonces necesito que los dos realicen parte de su tarea. Ninguno puede pisar al otro, pero necesito el concurso de las atribuciones de dos poderes. ¿Se entiende, por ejemplo? O en una delegación, el Congreso le delega al Ejecutivo una facultad propia, bajo ciertos parámetros podría hacerlo, y el Ejecutivo también, bajo ciertos parámetros, ejerce esa delegación. O al revés, tengo las excepciones a las reglas. El Poder Ejecutivo no puede legislar, salvo que o le deleguen una facultad o que dicte un decreto por necesidad de urgencia. Ya lo estudiaremos. El Congreso de la Nación no puede resolver casos judiciales, pero podría dictar una ley de amnistía. El presidente no puede resolver casos judiciales, pero podría decidir un indulto. Entonces son excepciones a la regla. El Poder Ejecutivo no legisla, pero ya hemos visto en Alavi que para un caso concreto podría reglamentar un derecho. Y reglamentar un derecho es legislar para el caso. Entonces, nuevamente, funciones propias, controles cruzados, restricciones como regla y tal vez algunas excepciones a esas restricciones. ¿Todo esto para qué? Para garantizar un sistema republicano de división de poderes y división de funciones y evitar lo que dice la Constitución por ahí, que es, recordemos a Rosas, la suma del poder público. ¿Sí? En la última reforma constitucional esto se declaró como la pena más alta, o sea, el vicio institucional más grave que conlleva la pena más alta, que es declarar a alguien como infame traidor a la patria, quien realiza esa acción o esa delegación. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Pamela, Mariela, Nicole, están ahí. Dulce, Emilia, se fueron a comer. Para mí ya se fueron a comer un chori. ¿O no, Ale? Están en la costanera. Yo estoy, dice Nicole Antonella Moreira. Muy bien. Está ahí. Además, no se tiene que perder el final, a todo trapo, que nos va a traer Anita. Bien. Dicho todo esto, me falta el pizarrón. Dicho todo, iba a hacerlo con el PowerPoint, pero mejor charlar. Dicho todo esto, ¿quién más me escribió? Sí, profe, sí, Pamela. Bien. Concentrémonos por un momento en el Poder Judicial. Bueno, dejémonos de lado el Poder Judicial. Vamos a Poder Legislativo. ¿De dónde salen los legisladores? No tengo micrófono, dice Dulce. Bien, pero está bien, atenta. ¿De dónde salen los legisladores? Los y las legisladores, diputados, diputadas y senadores, senadoras. ¿Del voto popular, profe? Del voto popular. Bien, efectivamente. Dice Ricardo Castro, del voto popular. Es decir, el popolo, que somos todos nosotros, votamos en elecciones periódicas, libres, transparentes y obligatorias. Cada 2 años, votamos una parte de ese Congreso.
¿sí? Se va renovando por partes cada 2 años. Las 2 cámaras. Antes era solo diputados. En el 94 se agregó el Senado. ¿Quién votaba antes a los senadores? ¿Cómo se elegían? En forma indirecta, profe. ¿Y digamos, cómo es eso? Digamos, cada como legislatura de las provincias se elegían. Bien, bien, Lizu-000, nombre raro tiene. No, usted ya sabe que yo tengo nombre de novela mexicana, me dijo una vez. Pasa que como me llamo Elizabeth, me dicen Liz. Liz, bien Liz. Efectivamente, las legislaturas de cada provincia elegía a los representantes que enviaba al Senado, es decir, era una elección indirecta. Pero en el 94 se redujo el mandato de los senadores de 9 a 6 y se puso la elección directa, es decir, hacerlo como más cercano al pueblo. Y los diputados sigue igual. Vamos al presidente de la nación, miembro único e individual y personal del Poder Ejecutivo, que es un órgano unipersonal. Todos los demás son colaboradores del presidente. Lo dice la Constitución, del jefe de gabinete para abajo. Y él o la vicepresidenta que concurre en la fórmula que elige el pueblo, ¿qué pasa una vez que se elige? Y La presidenta del Senado. Claro, eso. ¿Qué hace en el Senado? Preside el Senado. Preside el Senado. Es decir, lo votamos como fórmula al Poder Ejecutivo, paréntesis, Casa Rosada, y una vez que se elige, agarra Avenida de Mayo, camina 10 cuadras directo, golpea la puerta del Senado, entra y lo preside. Eso hace el vice o la vicepresidente. Pero deja de ser parte del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es unipersonal. Es el delegado del presidente en el Senado. Y como presidente del Senado no es senador. ¿Qué quiere decir esto? Senadora. ¿Qué quiere decir? Que no tiene voto, que no tiene voto a menos que sea un empate y tenga que, bueno, decidir. Bien Echenique, bien dicho. Voto no positivo. No vota en las no vota en las leyes, no las vota. Preside la discusión, pero no vota, salvo que se dé, como en la AFA, 38-38, y haya que desempatar, como hizo Cobos en aquel voto no positivo tan famoso. Bien, pero no es Poder Ejecutivo. Pero el Ejecutivo es el presidente y después tiene todos los colaboradores. Del jefe de gabinete, que es el ministro coordinador, y todos los ministros, y de ahí para abajo. Bien, ese presidente, ¿de dónde surge? El voto, profe. Voto popular. ¿Están seguros? Sí. ¿De dónde surgía antes? Antes del 94, ¿de dónde surgía? ¿Alguien sabe? La elección era indirecta. Bien, ¿qué implica eso? Que se votaban electores. ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? Se votaban electores que después elegían al presidente. ¿Y esos O sea, electores a votábamos dónde como iban? a una especie de convención, puede ser. No me acuerdo el nombre exacto que se llamaba, tenía un nombre, pero no lo elegíamos directamente. Se hacía como una especie de... Bien, ahí una no me junta acuerdo. electoral. Una junta Una electoral. junta electoral. Bien, era un voto indirecto, ¿sí? Como hoy vemos en Estados Unidos. Si ustedes siguieron alguna vez una elección en Estados Unidos, cada estado, para nosotros provincia, nomina una cantidad de electores al Consejo Electoral, el Colegio Electoral,
junta electoral y ahí se elige al presidente. Ha pasado allá en Estados Unidos que quien resultó presidente no fue el que más votos individuales tuvo, sino el que más electores logró poner en ese colegio. Así sucedía acá antes del 94. Pero hoy es elección directa del pueblo. Bien. ¿Cómo se llega a ser presidente? ¿Cuántos votos tengo que sacar? ¿Cintia? La mayoría. La mayoría. Superior al 45%, ¿no es? La mitad más uno, profe. La mitad más uno es el régimen francés. Mírenlo este domingo. Macron y Le Pen. Y con segunda vuelta de mitad más uno. Balotaje. Segunda vuelta, mitad más uno. Nosotros hicimos una interpretación un poco idiosincrática, digamos, de ese régimen cuando reformamos la Constitución y pusimos primera vuelta. Para ganar en primera vuelta, ¿cuántos votos hay que sacar? ¿50 más 1? No. No, ¿Cuánto? el 45. 45, bien. Y si no saco el 45, tengo una segunda chance. Second chance. Balotaje. Antes de balotaje. En primera vuelta puedo ganar sin tener 45 puntos. ¿Qué requiero? Tener 10 puntos. Tener una diferencia, creo que era de 10 puntos acerca del segundo. Sí, y haber sacado más de 40%. Tengo que haber llegado al menos al 40, me falta para el 45, pero si tengo más de 40, 41, y 10 de diferencia con el segundo... ya no tengo que ir al balotaje. No tengo que ir al balotaje. O sea, tengo 2 chances. Y si ninguno logró eso, sí se va a la segunda vuelta. ¿Entre quiénes? Entre el primero y el segundo. Exactamente. Ahí sí, ahí copiamos a los franceses y los americanos. Y en segunda vuelta, ¿cómo gano? La mitad por un más voto. uno. Por un voto. No, el que saca más votos. Por un voto gano. No tengo que llegar a ningún porcentaje. No es la mitad más uno de nada. Es imponerme al otro. Por un voto gano. Así pasa en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, nuestra provincia, para gobernador o gobernadora. Simplemente con un voto de más en una primera vuelta y no hay tutiga. Ahí a llorar campito. Bien. Y tengo mandato también presidencial. ¿De cuánto es? 4 años. 4 años. ¿Antes de cuánto era? 6. No me monopolice la clase Milone, por favor, le pido. Me mutean. Bueno. Antes era 6, ahora son 4. ¿Puedo reelegir? Sí, profe. Sí, puedo reelegir una vez. Una vez. Y después de que reelijo una vez, ¿me voy a mi casa? Puedo ejercer otra función y después volverme a presentar. Bien, después me puedo volver a presentar. ¿Sí? No quedo inhibido, tengo que dejar pasar un mandato. Bien, vamos al Poder Judicial, que es lo que nos interesa. Teníamos legisladores elegidos por el pueblo, teníamos un presidente elegido por el pueblo, y ahora llegamos al tercer poder, que es el Poder Judicial. Pregunta, ¿de dónde salen los jueces y juezas? Lo propone el Ejecutivo. Escucho opciones. A ver. Antonella, Antonella, Lucas, Juan. Vamos. Por sorteo. Sí, de la quiniela. Tenés que ir a ver quién salió. No, cada juez hace un planteo, ¿cómo que se dice? Propone algo y bueno, y ahí votan los jueces si ese juez está para ejercer esa función, digamos. ¿Eso quiere decir que lo votan los pares? ¿Los jueces eligen otros jueces? Sí.
Profe, el Ejecutivo no los propone y manda al Senado el pliego digamos, del juez que proponga para la Corte. ¿No es el Consejo de la Magistratura, profe? El Consejo no es para los jueces, digamos, de instancias inferiores. La Corte, creo que es el presidente el que manda al Senado el pliego de cada juez que propone. No sé, ¿qué dicen ustedes? Yo creo que es así. Tibio, 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 todo muy tibio, todo muy tibio. Bien, vamos a ver, vamos a poner en orden. Está bien todo lo que han dicho, muy bien. Cuando hablo de los jueces, a partir de 1994, tengo que discriminar entre jueces de la Corte de Andalucía y jueces del resto de los tribunales inferiores a la Corte Suprema. Es decir, un solo tribunal, hoy de 5 miembros, van a tener un procedimiento y todos los otros jueces y juezas del país, de todos los tribunales, de primera y segunda instancia, cortes, cámaras, etcétera, van a tener otro procedimiento. Entonces, lo primero que tenemos que saber. Lo segundo que tenemos que saber es que, sea para un caso, sea para el otro, no hay elección directa. La elección es indirecta. ¿Esto qué implica? ¿Qué implica? No sé si es como lo planteé yo, que en el caso de la Corte, el presidente, el Ejecutivo le propone, manda el pliego al Senado, y bueno, y del Senado después... Pero más simple, Liz. ¿Qué implica que no hay voto directo, elección directa? Bueno, que no es elegido por el pueblo. Bien. Bien. Que sería bueno, porque hubo un proyecto. Momento. No, dejemos el bueno o el malo de lado. Vamos a describir lo que es. Lo que es que el pueblo que elige legisladores, el pueblo que elige el presidente, no elige a los jueces. No hay elección popular de los jueces y juezas. De ningún juez, de ninguna jueza en todo el país. Jueces provinciales, jueces federales, jueces nacionales. La elección es indirecta, es decir, necesito un paso más. ¿Cuál es ese paso más? Que alguien intervenga en lugar del pueblo. Y le llamamos indirecta, ¿por qué? Porque el pueblo va a elegir legisladores, el pueblo va a elegir presidente, y van a ser estos dos los que se van a juntar para elegir a los jueces y juezas. Y en el medio de estos dos, legisladores y presidente, va a estar ese órgano que es el Consejo de la Magistratura. Que no me voy a meter ahora porque ya lo vamos a estudiar. Lo que sí les digo, lean los diarios todos los días, presten atención a las noticias, al chat, al Twitter, al Instagram, al YouTube, a todo eso que está ahí. ¿Cómo se llama? Bueno, no me sale, uno más iba a decir. Twitch, esos, o TikTok, lo que sea, lean las noticias, presten atención de lo que está pasando en el Consejo de Magistratura, porque es central cómo se resuelve una disputa que está ahí muy candente. Bien, pero ¿qué me interesa ahora, hoy, en este momento? Señalar que los jueces van a llegar a ejercer su función luego de un procedimiento de elección donde intervienen los otros dos poderes. Para los jueces de la Corte, muy simple, propone el presidente y el Congreso, el Senado da el acuerdo. Con esos dos pasos te convertís en juez o jueza de la Corte. Hay un procedimiento previo, pero ya lo vamos a ver. Y para los jueces inferiores hay un paso precedente que es el Consejo de Magistratura, que lleva adelante un concurso de oposición antecedente, que termina en una terna, de la terna se le da al presidente, elige uno de los tres, y ese uno va con el pliego al Senado que debe darle el acuerdo. Es decir, tengo 3 pasos para los otros jueces. Pero sean 2 pasos, sean 3 pasos, siempre son otros poderes los que eligen a los jueces. Ahora bien, una vez que lo eligen, no tiene mandato.
Es decir, no tiene un periodo de tiempo en el cual van a ejercer sus funciones. ¿Sí? Salvo por dos condiciones. Es decir, es in eternum hasta que la muerte nos separe, salvo por dos condiciones. Mientras dure la buena conducta. Es decir, si no te mandás ninguna macana grave, léase prevaricato, léase sentencias arbitrarias o algún delito grave, infraganti, esas cosas, que mediante un proceso se puede desvincular a un juez. ¿Sí? No es que alguien lo despide por un decreto, hay que hacer todo un juicio, llamémosle. Juicio disciplinar, a esto quiero llegar. Pero si yo más o menos me mantengo dentro de mis funciones y no me mando ningún moco, sigo de por vida hasta que llegue un límite temporal que ya no es por mandato tantos años, sino de mi vida, biológico, hasta que yo cumplo los 75 años como juez. No siendo juez, sino hasta que yo cumplo mis 75 años de vida. Y ahí lo que sucede es que tengo que dejar de ser juez, a menos que consiga que nuevamente el presidente y el Senado me revaliden en el cargo, me vuelvan a nombrar, pero solo por 5 años. Entonces, de los 75 a los 80 puedo continuar, después eventualmente de los 80 a los 85 y así hasta llegar a los 142 de Fight. Si tengo mucha suerte. Bien. Y cierro con esta idea. Vamos a seguir desarrollando todo esto, pero cierro con esta idea. ¿Cuál es la virtud y cuál es el defecto de este esquema? La virtud es que yo tengo un garante final de que la Constitución se va a cumplir y de que la división de poderes se va a respetar. Ese garante final es el Poder Judicial, que tiene como función propia, ineludible, la de hacer respetar los extremos constitucionales. Léanse los derechos, las garantías, las atribuciones. Entonces, yo sé que en última instancia puede ir un juez, tengo garantías como el amparo, y pedirle, che, esto están dando mal. Y el juez, una medida cautelar, podrá darme la razón y después estudiar el tema a fondo. Y en última instancia, será la Corte la que en última instancia puede incluso derribar una norma o derribar un decreto. Derribar en el sentido que ya estudiamos, para un caso concreto. Pero deja de tener efecto esa ley o ese decreto para un caso. Si a esto le agrego algo institucional, como lo que estamos viendo hoy del Colegio del Consejo de la Magistratura, bueno, el alcance va a ser mucho mayor, mucho más extendido. Ahora bien, ¿cuál es el defecto de este sistema? Todo esto, cuando digo virtudes y defectos, son valoraciones. O sea, lo que para alguien puede ser una virtud, para otro puede ser un defecto. Pero en términos generales, digamos. La virtud es que tenemos una salvaguarda final. El defecto es que quien realiza esa salvaguarda no fue elegido por el pueblo. Entonces, hay quienes sostienen, che, todo lindo, nosotros nos matamos, vamos a elecciones, tenemos mandatos, tenemos que revalidarlo, sistema democrático. Nos puede gustar más o menos, pero funciona, con mayorías, con alternancia en el gobierno, con respeto de las minorías, todo eso. Pero cuando uno va a los jueces, eso no funciona así. Porque una vez pasan por un proceso de selección y después nunca más. Siguen ahí in eterno. Y no solo eso, nadie los eligió para esa función. Directamente, es decir, el pueblo no los eligió en una jornada electoral, dentro de una lista, una boleta partidaria. Nadie puede ir a una elección por fuera de un partido político. Eso ya lo hablamos en algún momento. El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de los representantes, y en el 94 dijimos que el órgano por excelencia de la democracia son los partidos políticos. No podemos tener outsiders. Nosotros, nuestro sistema, en otros puede ser que sí.
Entonces, para elegir a los jueces tendrían que ir en una boleta. Y eso no ocurre. Podría ocurrir y tendremos que reformar la Constitución, pero hoy no ocurre. No confundir con la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura. Esa es otra cuestión que ya la vamos a estudiar. Estoy hablando de los jueces para ser jueces. Eso, tan simple como eso. Bien, ¿cómo se llama este problema? Una tensión o paradoja, como lo queremos llamar, contramayoritaria. Lo van a estudiar acá, capítulo 2, dentro de la unidad de control de constitucionalidad. ¿Por qué contramayoritaria? Sí, porque para elegir legisladores y para elegir al presidente necesito mayorías. Extendidas o mínimas, pero necesito mayorías. Si no, no se llega. Por eso tengo segunda vuelta electoral, etc. Sistema DONT para elegir a los legisladores. Ahora, para elegir a los jueces no se necesita eso. Entonces, es un poder contramayoritario, es un poder más conservador, es un poder que trasciende los límites democráticos, los límites temporales democráticos. Para alguien eso está bien porque es como una salvaguarda, le decimos, y para otros dicen, che, ¿por qué no vas a elecciones y después me venía a dar lecciones a mí? Anda a elecciones y después venía a dar lecciones. Anda a elecciones y después declarar todas las inconstitucionalidades que quieras. Bien, esta crítica es una crítica, pero por fuera del sistema, porque el sistema determina lo que estamos diciendo, que a los jueces se los elige de esta manera. Podría ser otra, pero hoy es esta. Ahora, ¿en qué consiste la tensión contramayoritaria? Bueno, que cualquier juez, incluso un juez de primera instancia, perdido en el rincón que quieran del país, puede decretar la inconstitucionalidad de una ley general aprobada por el Congreso de la Nación con un procedimiento de debate legislativo, parlamentario, donde se expresa la democracia, cuyos representantes son elegidos por el pueblo, y donde se respetan las mayorías y las minorías. Todo eso lo puede derribar un juez con una sentencia, que tiene que tener lo que siempre decimos, ¿no? Sus fundamentos en derecho, etc. Pero ahí está la tensión. Entonces, ¿cuál sería como el extremo de eso? Yo me busco un juez que dicte una medida cautelar y no pago el impuesto contenido en una ley aprobada por el Congreso. ¿Sí? Para verlo gráficamente, ¿dónde está la tensión? ¿Y ese juez de dónde salió? Lo eligieron hace 25 años, está ahí encastrado y no lo mueve nadie. Ni hablar si es un juez federal. Del otro lado, ¿qué te dicen? Y en el Congreso las mayorías son todas circunstanciales, pero acá hay algo que respetar, que salvaguardar, que proteger, que es la Constitución, que no cambia cada 2 años. Entonces nosotros somos los que le decimos a las mayorías circunstanciales del Congreso o en el Poder Ejecutivo, hasta acá llegaste. Todo lindo lo que vos querés, tu proyecto político, pero hasta acá llegás, que son los límites constitucionales. Y para eso estamos los jueces y juezas de la nación, y en última instancia, el Tribunal Máximo Supremo, que es la Corte. Entonces, todo esto de virtudes y defectos, según donde yo me paro, lo que quiero es que entiendan esa tensión, ¿sí? Y hoy se está dando en lo del Consejo de la Magistratura. Porque el efecto de todo esto de derogar una ley, de decir voy a la de hace 20 años, nombren de vuelta a los representantes, cambien la conformación, todo eso, que ya lo vamos a estudiar, el efecto concreto es que un miembro de la Corte Suprema, que es la cabeza del Poder Legislativo, y su presidente, pasa a presidir el Consejo de la Magistratura, que es un órgano dentro del Poder Judicial. En principio no sería algo tan loco, pero es algo que no se venía haciendo en los últimos años. Entonces, nuevamente genera rispideces en la relación institucional entre los 3 poderes del Estado. Presten atención a eso porque es muy jugoso visto desde donde a nosotros nos interesa, no tanto la minucia política,
porque no es esto un curso de ciencia política, sino desde el costado institucional, cómo se va resolviendo todo esto de los límites y los controles entre los poderes, y en última instancia, porque el Consejo de la Magistratura nombra a los jueces, los puede remover, y a la vez, por Constitución, debería administrar toda la platita del Poder Judicial, pagar los sueldos, ¿sí? Decir, usted puede tener más o menos empleados en un juzgado o puede pintar las oficinas. Todo eso puede hacer el Consejo de la Magistratura y es lo que hoy está. Y sobre todo, quitar a un juez del camino, ¿no? O nombrar subrogantes, bueno, todas esas cuestiones. Ya lo vamos a estudiar en detalle. Ahora, siendo las 11:53, estimadísima Anita Milone, el cierre es todo de usted. Bueno, voy a leer para el minuto literario de hoy un microrrelato y un texto que está extraído del libro de los abrazos de Galeano, de Eduardo Galeano. El primer relato es un microrrelato. Microrrelatos son relatos muy, muy breves que desarrollan una situación muy brevemente, como ya dije, que es de Juan Solá, un escritor muy joven, y está sacado de la revista Sudestada. Yo después se lo subo al grupo, para el que le interese. ¿Es de Microalmas? Disculpa, Anita, ¿es de Microalmas? ¿Es de Microalmas el relato? Y el relato se llama Bondi. Bueno, pero lo encontré básicamente en la revista Sudestada. No tenía el texto completo, el libro completo de Juan Solá, sino que lo saqué de esa revista. Dice: lo injusto de enamorarse es no saber lo que le pasa al otro. Es difícil de explicar, pero se parece mucho a esperar el bondi en una esquina donde no sabes si hay parada. Y ahí estás vos, solo, muerto de frío, con los brazos cruzados y los ojos fijos en la calle que baja hasta el centro. Y ves el colectivo a 15 cuadras y te pones contento, pero al mismo tiempo te preocupa estar en la esquina equivocada. El colectivo está a 10 cuadras y tratás de encontrar algún indicio de que estés esperando en el lugar correcto. 8 cuadras. A ver si no parará más allá. 5, 2. Levantás el brazo. Está jugado. Todo parece indicar que estás parado en el lugar que corresponde, pero todavía te incomoda esa amarga ficción en la que ves pasar el colectivo, ignorándote mientras todavía tenés el brazo levantado y esa cara de imbécil. Bueno, es un relato cortito, pero bueno, me pareció importante esa comparación entre esperar el colectivo, me pareció novedosa, esperar el colectivo y el estar enamorado. El segundo texto, ya les dije, es del libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Comienza, ya que al profe le gusta tanto, con la etimología de la palabra recordar, el libro de los abrazos, que viene del latín recordis, que significa volver a pasar por el corazón, recordar. Y este relato del libro de los abrazos se llama El Mundo. También es muy pequeño, dice: un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir a lo alto del cielo. A la vuelta, contó, dijo que había contemplado desde arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con su luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Bueno,
Besitos, fueguitos. Muy Hasta la lindo. próxima. Muy. Hasta la semana que viene. Gracias, Anita. Chao, La semana que viene, profe. Buena clase. Chao, hasta luego. Adiós. Chao. No los aguanto Chao. más. Hasta luego. Chao. Hasta la semana que viene.